A esta hora tengo la comunicación con la presidenta de la Unión Nacional de Educadores UNE, la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación del Ecuador, Isabel Vargas, para comentar respecto a los recortes presupuestarios a la educación. Hemos escuchado que en los últimos días hay reclamos del sector de las universidades, de los estudiantes, por un recorte que llega a los 100 millones de dólares, pero ustedes advierten como UNE que el recorte sería mayor, que estaría por los 300 millones de dólares. Coméntenos, presidenta de UNE, cuál es la visión que tienen y los reclamos. Inclusive están planteando la salida de Richard Martínez del Ministerio de Finanzas. Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Un abrazo enorme, un abrazo solidario a todos los hombres y mujeres del oriente ecuatoriano, de la provincia de Sucumbíos, de Orellana, donde llega esta señal. En efecto, el Ministerio de Finanzas ha hecho un recorte presupuestario no solamente a educación superior, sino también a la educación general en un valor de 300 millones de dólares. Esto significa que primeramente se violenta la Constitución cuando en el artículo 165 se dice que ni en tiempos de emergencia se puede recortar el presupuesto tanto de salud como de educación. Los programas educativos, como es el programa SAPI, alfabetización, posalfabetización, han recibido la primera consecuencia de este recorte presupuestario, dejando a más de 170,000 estudiantes sin el derecho a la educación. Tenemos 20,000 niños de la primera infancia y el resto son personas que se han educado a través del bachillerato intensivo, de la básica intensiva. Tenemos, por ejemplo, a Baltasar Ushka, el primer y el último hielero del Chimborazo, quien se benefició, y así miles de hombres y mujeres que no pudieron acceder a la educación regular, pues se quedan fuera de su educación. Esto nosotros desde la Unión Nacional de Educadores condenamos esta actitud del gobierno, que a nombre de la pandemia está imponiendo medidas que atentan a la economía de los sectores populares, dando fiel cumplimiento al Fondo Monetario Internacional y también beneficiando a los empresarios y a los banqueros del país. ¿Considera entonces que es inconstitucional el recorte del presupuesto de la educación y que el ministro debería ser destituido, enjuiciado políticamente por estas decisiones? ¿Quién atenta contra los sectores populares, contra la vida, contra la salud, contra la educación, contra el trabajo? Pues no merece estar en los puestos administrando los recursos del país. Pero por supuesto que Richard Martínez debe dar cuentas, debe ser enjuiciado políticamente, no solamente que sea retirado de la cartera de Estado, sino que sea enjuiciado y que le dé cuentas al país qué es lo que ha hecho con los recursos. Nosotros vemos día a día que la corrupción durante el apogeo económico por el precio del petróleo ha sido muy alto. ¿Y dónde están los recursos? Se habla que son 74,000 millones de dólares que se saquearon del país y no se ha recobrado un solo centavo. Y ahora en plena pandemia no les importa el dolor, la muerte de nuestros hermanos ecuatorianos, y también la corrupción es increíble en los hospitales, la compra de mascarillas, la compra de fundas para poder envolver a los cadáveres. Entonces realmente es un gobierno inhumano que no está controlando los recursos del Estado. Los recursos del Estado bien administrados pues no necesita meterle la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano, porque según la ley del apoyo humanitario, los trabajadores que tenemos un sueldo a partir de 720 dólares en adelante, aportaremos el doble que las empresas que tuvieron millonarias ganancias. Entonces eso es una inequidad de esta ley que justamente el gobierno Lenín Moreno junto a Richard Martínez han presentado a la Asamblea. Por lo tanto,
Richard Martínez tiene que darle cuentas al pueblo ecuatoriano mediante un juicio político. ¿Es posible que el gobierno revea esta decisión del recorte presupuestario con las acciones que están interponiendo en los reclamos de las universidades? Ustedes como UNE, ¿qué están planteando? ¿Qué van a hacer para que el gobierno revea la decisión del recorte a la educación? Porque la Constitución es clara. En cualquier emergencia, por más grave que ésta sea, se puede echar mano de cualquier recurso, a excepción de salud y educación. Pero acá vemos que se ha echado mano de los fondos de educación con este amplio recorte presupuestario. Bueno, de parte del gobierno es una voraz ambición por obtener recursos, pero hay que ver el objetivo de este recorte presupuestario a la educación. El objetivo no es ayudar a los que necesitan en momentos de COVID, sino más bien es pagar al Fondo Monetario Internacional, y eso es inconcebible. Pagaron 325 millones de deuda y esperan seguir pagando a costa del hambre y de la miseria del pueblo ecuatoriano. Por eso, como Unión Nacional de Educadores, por supuesto que presentaremos una acción de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, y para el día de mañana, viernes, junto al Frente Unitario de Trabajadores, junto al Frente Popular, al Colectivo Nacional de Unidad, saldremos a las calles con, obviamente, cumpliendo con todos los protocolos, los 2 metros de distancia, la mascarilla, la protección para los ojos, protección para las manos. Llevaremos nuestro gel para evitar el contagio. Pero es inconcebible que ya no las manifestaciones en redes sociales no sean escuchadas por parte de este gobierno, que lo único que le interesa es engrosar el capital de los empresarios, engrosar el capital de los banqueros, de los tenedores de la deuda. Mientras tanto, el pueblo ecuatoriano, hay familias enteras que gritan a través de los medios de comunicación desde sus terrazas porque están infectados, porque quieren ser disciplinados, porque quieren quedarse en casa, pero sin embargo no les llega el alimento. Entonces, irse contra eso, no dar un kit alimentario y pagar una deuda, realmente es un acto reprochable, y que debemos hacerlo desde todos los rincones, reprochar esta actitud por parte del gobierno. Desde las organizaciones hemos presentado propuestas como, por ejemplo, el no pago de la deuda, que se cobre del 2 al 4% a las utilidades de las millonarias ganancias que han tenido las empresas, pero que esto no signifique que después descuenten del impuesto a la renta en lo posterior. Que se cobre a los patrimonios personales de las personas millonarias de este país, que se cobre los impuestos. Hay impuestos en firme de 1.500 millones que las empresas no le han pagado al SRI. Tomando en cuenta que son agentes de retención, ese dinero es del SRI y no le han pagado. Con esto recaudaríamos 16.000 millones de dólares para paliar la crisis y que nuestro pueblo ecuatoriano tenga comida, alimentación, y que tenga salud, que tenga trabajo. En el Ministerio de Educación hay alrededor de 6.000 despedidos. Hoy, el día de ayer, se anunció que se elimina también el bachillerato internacional. Eso significa que habrá más docentes despedidos, y los más vulnerables, aquellos que están en la condición de contratos, de nombramientos provisionales. Y además de eso, que además de los recortes que le estamos indicando, otro de los recortes que han hecho es que no se ha reemplazado las partidas de los 5.600 maestros que se jubilaron, y aquellos que renunciaron, de aquellos que fallecieron. Entonces vamos a volver al hacinamiento, vamos a seguir si había hacinamiento de 40 estudiantes, ahora nos pondrán 60, 70 estudiantes. Entonces, tanto el teletrabajo, tanto la educación virtual como la educación presencial, no puede haber hacinamientos. Y mucho peor, en el recorte se afecta a la niñez. Son 2.500.000 niños y jóvenes
que no están teniendo el acceso a la educación porque el plan educativo COVID solamente atiende a quien tiene conectividad, y nosotros vemos que en la región amazónica no hay conectividad, o sea, no nos llega la señal, y a eso se suma que en los lugares donde sí existen, los docentes y los estudiantes no tienen sus equipos telemáticos, entonces tampoco le está invirtiendo a la educación, y este plan y este COVID ha sido aprovechado para que para afectar realmente al pueblo ecuatoriano, sucumbirnos realmente, en retroceder en todo, en educación, y no darnos tampoco la atención de salud ni el alimento, y nuestros padres de familia, que son los obreros trabajadores, están siendo despedidos. Con hambre ni se aprende ni se enseña. Señora Presidenta de la UNE Nacional, quiero agradecerle por su participación en esta entrevista. El panorama que usted nos presenta realmente es bastante preocupante, alarmante, ver cómo retrocedemos en educación, cómo la calidad educativa se va al piso, cómo programas emblemáticos de educación, de alfabetización, el bachillerato internacional, que era un aliciente para los jóvenes, para estar a un nivel muy alto de educación, cómo se va destruyendo todo aquello por, como ha dicho usted, cumplir compromisos de la deuda externa, y pues tenedores de bonos que están hoy por hoy al acecho. No les importa la crisis, sino su interés económico de por medio. Para ello se presta el ministro Richard Martínez y por ende el gobierno, porque es el gobierno quien tiene la última palabra de autorizar tal pago o no de las cuentas a nivel internacional, de deuda y todo aquello. Presidenta, muchas gracias por comparecer en esta entrevista. Entonces mañana, para finalizar, díganos, a nivel nacional van a salir a las calles con lo que ha dicho usted, tomando las medidas de bioseguridad, pero mañana van a estar en las plazas, en las calles, reclamando por el recorte general al presupuesto de la educación. Sí, es el día de mañana en la ciudad de Quito. Estaremos en la Asamblea Nacional contra la flexibilización laboral, contra el recorte presupuestario en educación, contra todas las medidas que afectan al pueblo ecuatoriano. Recordarles a nuestros compañeros maestros, maestras, que solamente la organización, la unidad y la lucha son el camino, que de esta manera debemos exigir el pago a tiempo de nuestros sueldos, debemos exigir presupuesto para la educación, que el reintegro de todos los trabajadores, es decir, comida y medicinas para el pueblo ecuatoriano. En las diferentes provincias, obviamente donde hay las condiciones y todos con su protección, pues se irán a las casas a la casa de la asamblea de las diferentes provincias, porque en las manos de los asambleístas está, y ahí veremos quién está a favor del pueblo y quién está en contra, y con esto tendremos ya una idea de qué hacer para el año 2021. Por quienes realmente dar nuestro voto. Nuestro voto tiene que ser consensuado, tiene que ser meditado, pensando en esos hombres y mujeres que han estado junto al pueblo sin haberlos traicionado. Y en el ámbito de los maestros, hay muchos maestros que así lo han hecho durante todo este tiempo de autoritarismo por parte de los gobiernos del actual y también del anterior gobierno. Gracias. Muchas gracias una vez más a la presidenta de UNE Nacional, Isabel Vargas, que ha estado con nosotros en esta entrevista aquí a través de Radio Sucumbíos. Hacemos la pausa comercial y continuamos con más información aquí a través de la radio. Mantengan la sintonía.